Bueno, iglesia, el tema para hoy se titula La verdad me hará. Ya lo había predicado, ¿no? La verdad me hará ¿qué? Libre. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿libre de qué si yo me siento libre? Yo hago lo que quiero, hago lo que se me antoja. Y a veces pensamos que esa libertad es la que se está refiriendo a la palabra. Y hoy vamos a entender un poquito de esto. Y quiero que empecemos con una imagen que tenemos para este día y una frase que el Señor me regalaba. Y léela ahí, dice, solo podrá ser, ¿qué? Liberado quien tome conciencia de su cautividad. Y esa conciencia le haga anhelar ser libre. Y quiero que lo analicemos profundamente, esa frase. Ahí está la conclusión. Si entendemos eso, nos podemos ir. Me dicen, ustedes me dirán, si nos vamos de una vez. Entonces dice, solo podrá ser liberado quien tome conciencia que se encuentra ¿qué? Cautivo. Cuando tú y yo todavía no hemos experimentado, no hemos caído en conciencia o no nos hemos dado cuenta que algo nos tiene cautivos, es imposible ser, porque no sentimos que estamos atados, no sentimos que estamos detrás de una reja, no somos conscientes. Por eso hay el dibujito, mira qué bonito, pues qué bien graficado, una reja, ahí hay dos manos, están separaditas, ¿será que cabe por la mitad? No creo, ¿cierto? Y dice, y esa conciencia le haga que anhelar ser libre. Y ese es la frase que me regalaba el Señor y es el propósito para que hoy podamos entender. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿esclavo yo? ¿A quién se le da la libertad? ¿A un preso o a un esclavo? ¿Cierto? Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿esclavo yo? ¿Cuándo? Siempre he tomado mis decisiones, siempre he hecho lo que se me ha antojado, lo que he querido. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Es más, Dios debe estar hasta agradado conmigo. ¿Alguien lo ha pensado? ¿Cierto? Porque humanamente cuando nos medimos con el vecino, con el malvado, con el que hace lo malo, parecemos buenos, ¿cierto? Uy, no, un asesino mató no sé qué. La señora se le pisaron trapeando y fue y aporrió al que le pasó. Aquí no hay de eso, ¿cierto? Porque nosotros tratamos muchas veces de compararnos con otras personas, pero el estándar de comparación se llama, ¿cómo se llama? Jesús. Y si nos comparamos con Jesús, ¿somos buenos? ¿Alguien bueno que se compare con Jesús? Ninguno, no podemos, porque en nuestra óptica nosotros mismos nos comparamos. Pero sabes, hay algo y es que nosotros nos encontramos en la mayoría de los casos cautivos y sometidos al poder de Satanás, quien maneja esta tierra. ¿Cierto que la maneja o no? Es un sistema. Cuando Adán y Eva pecaron y salieron del paraíso, le entregaron de cierta manera las escrituras para que Satanás tomara el control de esta tierra caída. ¿Y su trabajo cuál es? Esclavizarnos, ¿o no? ¿Cuál es el trabajo de Jesús? ¿Hacernos qué? Libres. Entonces vamos a ver en el momento, vamos a ir a 2 Corintios 4:4 y vamos a ir empezando a entrar en ese tema teniendo en cuenta esa frase inicial. Y dice entonces, 2 Corintios 4:4, pues como ellos, vamos a verlo en Nueva Versión Internacional, y dice así, 4:4, el Dios, ¿está con D mayúscula o minúscula? O sea, ¿a quién se refiere? Dice, el Dios de este mundo, ¿qué ha hecho? Ha cegado la mente de estos, ¿qué? ¿Algún incrédulo acá? Éramos incrédulos y aún de cierta forma
aunque conocemos, y cuando conocemos y no obedecemos, ¿somos creyentes o no creyentes? Nos volvemos no creyentes porque no obedecemos. Y dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean ¿qué? La luz del glorioso, o sea, la de Jesús, la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Jesús, es la imagen de Dios. El evangelio, lo que leemos, lo que aprendemos es la imagen de Dios. Vamos a Efesios 2:2 y dice lo siguiente. Efesios 2:2. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según, ¿quién? ¿Según Dios? No dice, según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién las gobierna? Satanás. Según el espíritu, es un espíritu y no es con E mayúscula, ¿cierto? Es un espíritu, dice, que ahora ejerce su poder en los que viven, ¿en dónde? En la desobediencia. O sea que cuando yo ando conforme a los poderes de este mundo, a los designios de este mundo, el espíritu que gobierna este mundo es el que ejerce poder en mí. ¿Sí? ¿Estamos? Satanás ejerce poder porque tiene y es quien maneja esta tierra, ese sistema que está en contra de la voluntad del Señor. Dice en el versículo 3 de ese mismo Efesios 2, dice, en ese tiempo también todos nosotros, ¿qué? Vivíamos como ellos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿será que yo en este momento vivía o aún sigo viviendo en esa sintonía o en esa desobediencia? ¿Cierto? Porque la palabra lo dice, en este tiempo vivía, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestras propias decisiones y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza merecedores ¿de quién? De la ira de Dios. Eso éramos. Vieron el videíto al principio, ¿no? De esa parte del pecado. Los de atrás de pantalla no lo ven, no lo vieron. Pero de una descripción del pecado y cómo operamos y todos somos responsables del pecado y lo hemos hecho. Vamos a ver a Job 1:7. Job 1:7. Dice, y el Señor le preguntó, ¿a quién le preguntó? A Satanás. Dice, ¿de dónde vienes? ¿Y qué respondió él? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. Y ahí veía la particularidad y el poder de Dios, porque Dios es ¿qué? Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él puede ver todos los lugares al mismo tiempo. Puede saber lo que están haciendo al otro lado del mundo, de día o de noche, y cada persona en particular, porque es Dios. Pero Satanás no puede hacer eso. Satanás tiene que hacer ¿qué? Recorrer el mundo. Tiene demonios, tiene secretarios que le ayudan a hacer su gestión y su labor. Porque aún siendo el enemigo de Dios, trabaja para Dios. No puede hacer nada por cuenta propia, tiene que pedir permiso, pero también Dios le da permiso y lo autoriza. Cuando le pide permiso y Dios considera que se lo debe dar. Como con Job, cuando le dijo y le pidió permiso de destruir y quitar todo lo que tenía. Él dijo, dale, hazlo, no le toques su vida, pero hazlo. Entonces Satanás es el que lidera este sistema en la tierra. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, usted se ha preguntado cuando decimos que vivimos esclavizados, usted se ha hecho la pregunta, pero ¿esclavo en qué? Y incluso se la puede estar haciendo en este momento. Pero ¿yo esclavo de qué? Si yo no tengo ningún tipo de esclavitud, soy libre. Y
Vamos a ir entrando para que nos demos un poco cuenta y ahorita tratamos a más profundidad esa parte, pero quiero decirte hoy que aunque tengamos y haya alguien que está interesado en destruirnos, tenemos un libertador que nos puede hacer libres, y ese es Jesús. Y si tú quieres, si tú le entregas tu vida y tus decisiones, tu amor, Él va a hacer una gran cosa en tu corazón y en tu vida. Vamos a ir a Juan capítulo 8, que es acerca del texto de que la verdad nos hará libres. Juan 8:31. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído. Mire que no se dirigió a los incrédulos, se dirigió a los que habían creído en Él. Aquí hay gente que cree en Él. Creemos en Él. Y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y mantenerse fiel es estar escuchando, estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Por eso dice: si se mantienen ¿qué? Fieles, haciendo lo que yo les pido, dice, serán realmente mis discípulos. Y el 32, ¿qué dice? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará. Cuando nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, ¿a quién estamos conociendo? A Jesús mismo, porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Y dice: y conocerán la verdad. Por eso con Dios hay que tener no una religión, sino una relación. Porque teniendo esa relación vamos a conocerlo a Él, conocer la verdad, y esa verdad nos irá trayendo la libertad de aquellas cosas que aún nos mantienen encerrados, encarcelados, atados. ¿Alguien siente que todavía hay cosas que no ha podido soltar? ¿Cierto? Porque es un proceso. Y empezamos y nos vamos. Si usted cierre los ojos, ahí, piensa en algo. Si cada cosa en la cual todavía estamos atados tuviera una cadena, ¿cuántas cadenas podrías visualizar en tu cuerpo, en tus manos, en tus pies, tal vez en tu cuello? Ya puedes abrirlos para que no pesen tanto esas cadenas. Pero sí hay cosas en las cuales necesitamos ir entendiendo para ser libres. A veces nos decían: pastor, pero es que yo soy tan malo, ¿cómo voy a la iglesia? Sabes, antes, por lo malos que somos, necesitamos venir a la iglesia. Porque la única forma de conocer la verdad, para que esa verdad me haga libre, y es lo que necesitamos. Muchos piensan que la solución, y mucha gente profesa por ahí: no, es que usted tiene que concentrarse en su yo interior y meditar. No, la solución no está dentro de nosotros. ¿Dónde está la solución? Está en Cristo, en Jesús, para que Él pueda llegar a habitar en mi vida. Pero la solución no está en mí, está en Él. Ahí está. Mire qué tremendo cuando nosotros estamos en el 8:31. Vamos a ir siguiendo leímos el 32, vamos al 30 volvamos a Juan 8. No sabíamos o estábamos ahí. Sí, Juan 8. Yo me ubico aquí también. Juan 8. Volvamos al 31, que dijimos: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. 33. Nosotros, Él hablaba con los fariseos y los judíos pues en ese momento, y Él les decía que ellos debían conocer la verdad para poder ser libres. Y en el 33 le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron: y nunca hemos sido esclavos de nadie. Históricamente el pueblo judío fue esclavo ¿de quién? De muchos. De Babilonia, de Asiria, de Egipto, de Roma. Y en ese momento aquellos a los que Él estaba hablando decían: no, pero es que nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron: y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Y tal vez puede ser la pregunta que tú y yo nos estemos haciendo hoy.
Pero yo liberado ¿de qué? Porque no hemos tomado, volvamos a la imagen del principio, se me la puede regalar. Solo podrá ser ¿qué? Liberado quien tome conciencia de su cautividad. Y esa conciencia le haga anhelar ser libre. Y es lo que Dios quiere. Cuando Dios habla y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es arrepentirnos ¿de qué? De todo aquello malo que hemos estado haciendo y que nos trae por consecuencia la ira de Dios. Y debemos volvernos a Él. Y debemos poder darnos cuenta que nos tiene cautivos y que nos tiene precios, que nos tiene allí sumergidos. Volvamos al versículo. Dice el 34. Ciertamente les aseguro, dijo Jesús, que todo, ojo, ¿todo qué? ¿Algún esclavo aquí? Hay una cierta esclavitud aún en nuestras vidas. Y nuestra carne es esclava ¿de quién? De pecar. Deje sola su carne. ¿Y ahora qué hace? Dice la palabra que el peor castigo que Dios nos puede dar es entregarnos a nosotros mismos. ¿Cómo seremos de joyitas? Que nuestras propias manos acaban con nosotros. Y dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Tenga eso presente, que si pecamos, si hacemos algo en contra de la voluntad del Señor, estamos siendo esclavos de una conducta, de algún tipo de pecado, algo que no agrada al Señor y que se sale de su voluntad. 35. Ahora bien, el esclavo, ojo, el esclavo no se quedará para siempre. ¿Dónde? Pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos continuar siendo esclavos o volvernos hijos? ¿Sabes? Porque el esclavo no va a permanecer en la familia de Dios. Entonces, si seguimos atados, si seguimos pecando y seguimos en la misma conducta, no vamos a permanecer para siempre en la familia que Dios espera que quedemos. Es necesario volvernos hijos. Y un hijo conoce la voluntad de su padre y además la obedece. 36. Y dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente. O sea que ¿quién libera? ¿Yo me libero? No, Dios, Jesús es el que te libera. Y nos libera en la medida que lo conozcamos. ¿Por qué insistimos tanto? Mira, desarrolla tu disciplina personal con Dios. Pero muchas veces ni la palabra de Dios leemos. No, pastor, sí, yo me leo la Biblia. Claro, como todos ponen versículos en los estados, yo esos me los leo. Pero Dios quiere que tú tengas una entrevista personal. Muy rico que leamos lo que Dios le habló a otro hermanito. Pero tú debes desarrollar tu propia conversación con Dios. ¿Cierto? Esa conversación, esa intimidad donde les pidas al Espíritu Santo, lleves tu lectura en secuencia y Él sabe lo que le hablaste y sabe lo que vas a encontrar al otro día o en el momento que vas a estudiar. ¿A usted le gustaría más chatear con una persona y conversar o leerse los chats que habla con otro? Bueno, nos dirían, sí, mejor leer los de los otros, pero por el chisme. ¿Cierto? Qué rico clonar todos esos WhatsApp. No faltará quien lo anhele. ¿Sí? Y quiero que vamos a entrar un poquito en cosas acerca de, yo le preguntaba al Señor, bueno, pero tú nos estás hablando de que estamos esclavizados. Y vamos a empezar a describir un poco acerca de este tipo de esclavitudes que podemos tener. Una de ellas, que es una esclavitud, es cuando hay heridas de la infancia. ¿Alguien con heridas de la infancia? Mira, Dios hoy quiere, aún si te duele, porque Dios las va a traer a tu memoria, tal vez hay heridas desde tu niñez.
Y somos esclavos de ese dolor que nos causó y nos sigue causando dolor porque no hemos entregado a Dios para que Él nos sane, nos limpie, y seguimos siendo esclavos. Aún nuestras conductas a veces son reacciones de ese dolor de infancia que nunca hemos dejado ir. Oh, pero es que ¿cómo voy a perdonar eso? Es que es imposible, es muy difícil, muy duro. Bueno, vas a estar encerrado y atado hasta que decidas creerle al Señor y perdonar. Pero debes soltarlo. Y creo que todos hemos tenido sucesos de la infancia con nuestros padres, con tal vez aquel que se sobrepasó contigo, que abusó de ti. Y esas heridas nos tienen ahora esclavizados al dolor, esclavizados al rencor, esclavizados a la depresión, a la tristeza. Pero Jesús quiere hacerte libre. Y es lo que Él quiere en otras cosas en las que somos esclavizados. Algún amor no correspondido. Alguien por ahí amó a alguien y toda la vida quedó decepcionado porque ese amor no fue correspondido. Sí, quedaron dolores, tal vez una separación, tal vez ese amor de la vida que tenías y creías que iban a estar juntos hasta viejitos, y resulta que no llegó y se acabó. Pero seguimos esclavizados a esos sentimientos, a esos dolores. Y yo sé que el Espíritu Santo está hablando allí a cada corazón. Alguna traición, alguna pérdida dolorosa, y seguimos esclavizados a eso. Seguimos esclavizados a esa pérdida. No la dejamos ir, no la soltamos. Seguimos aferrados. No, es que cuando yo estaba no sé qué, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá repartió la casa y me dejó sin herencia, y ese dolor a mí no me deja. Sí, porque estamos más apegados muchas veces a las cosas de este mundo. Y cuando tú llegues al cielo y veas que empiecen a entregar las mansiones y las riquezas del cielo, tú dirás: ve, están entregando unas supermansiones allí, cuando sigue la tuya y la mía y nos entregan una casita sencillita, muy linda pero sencillita. Y tú: ¿pero qué pasó? Bueno, ¿cuánto anhelaste y estuviste buscando solamente las de la tierra? Y esas herencias celestiales las descuidaste. El Señor dice: no hagan tesoros, ¿dónde? En la tierra. Háganlas, ¿dónde? En el cielo. Y la obediencia, el cuidado, es la que nos lleva a tener esa herencia. Mira, todo aquello que no podemos olvidar e incluso perdonar nos mantiene esclavizados, atados y encerrados. Por eso, cuando tomemos conciencia de dónde estamos, de qué pecado nos mantiene en rebeldía, en tristeza, solamente vamos a poderle pedir perdón al Señor para que Él nos ayude a soltar y a ser sanados y a ser liberados en estas áreas. Vamos a 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Y hay 4 cositas, o 5 cositas más bien, que dice: por lo tanto, mira lo que dice la palabra, por lo tanto, abandonando. ¿Qué hay que abandonar? Número 1, la maldad. Número 2, el engaño, la hipocresía, la envidia y la calumnia. ¿Cuántos de estos problemas que muchas veces tenemos y seguimos guardando nos llevan a seguir siendo malos, a engañar, a ser hipócritas, a envidiar, incluso a calumniar? Y seguimos amando esas conductas, seguimos amando, abrazando esas formas que no son de amor. Eso, la palabra dice que debemos abandonarlo. Debemos dejar atrás toda maldad, todo engaño. Si mentías, ya no mientas más. Si eras hipócrita, no seas más hipócrita. Si hemos envidiado, dejemos la envidia de lado. Y toda calumnia.
¿Qué es una calumnia? Cuando se habla una mentira de alguien. ¿Alguien ha sido calumniado? Sí, claro. ¿Y has calumniado a alguien? Ah, pero sin culpa. Claro, porque lo que nos hacen a nosotros sí es con intención, pero lo que nosotros hacemos era sin querer queriendo. ¿Cierto? Y quiero que vamos. Y hay otra cosa. Y algo que en el mundo en este momento está afectando mucho a los jóvenes. O sea, nos salvamos los viejitos. No, también caemos en muchas cosas. Pero la juventud está sufriendo en este momento. Está bombardeada por cantidad de cosas. Hoy en día hay una esclavitud muy de moda. Y una de esas esclavitudes son, por ejemplo, la esclavitud de los aparatos electrónicos. ¿Sí? Niños que si no tienen un aparato electrónico en sus manos, se desesperan. Hacen pataletas, se tira y todo el tiempo es una pantalla. El niño está el celular. Y son adictos. Y les crea, ¿por qué? Porque hay algo que genera el cerebro cuando hay ciertas actividades placenteras que se llama dopamina. Y eso lo que hace es mantener el cerebro como entretenido. Es como una droga natural que segrega el cerebro. Y siempre es la búsqueda de, no, estoy aburrido, no hay nada para hacer, me voy a deprimir, necesito el play, Sí, es una verdad. Y usted ve los niños ya vueltos un test. Imagínese esos niños en unos años. Y muchos de nosotros de pronto podemos estar cayendo también en esas adicciones a la tecnología, las redes, el internet. Cosas que en el momento generan un placer momentáneo, pero a largo plazo o a mediano plazo generan más problemas. Ansiedad, tantas cosas que se generan. Hoy en día hay una esclavitud para tener el cuerpo 10. Yo tengo solo el 0 del 10, pero muchos buscan permanentemente el cuerpo 10. Mi esposa hace el 1, entonces. De verdad, ¿cuánto nos preocupa hoy día ser esclavos de qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí? Ay, es que estoy gordo. Ay, no, voy para el gimnasio. Sí, y no duermen porque le dijeron que estaba gordo o gorda. Y viene la anorexia, viene la bulimia, desórdenes alimenticios, porque nos preocupa más cómo nos vemos o cómo nos ve la gente, en vez de preocuparnos cómo nos ve Dios si nos acercamos a la verdad. ¿Cuántas cosas de esas tristezas las tenemos refugiadas hoy día en conductas, en vicios, en alcohol, en drogas, en sexo, en cantidad de cosas? Porque no hemos ido ¿a dónde? A la fuente de vida y a la fuente de verdad que se llama, que es su palabra. Él nos va haciendo y nos va transformando, esclavos de la moda. No, es que el closet está lleno, pero, ay no, que llorando ahí la señora. ¿Pero qué te pasa? No tengo nada que ponerme. Y el closet lleno, 32, 50 pares de zapatos y es que no tengo que ponerme. Sí, porque hay una esclavitud al sistema, a lo que nos vende el medio, a lo que Satanás mismo ha creado y lo que ha desdibujado en lo que es realmente, lo que es para él una felicidad, y es una inconformidad completa que nos transmite por no estar buscando la verdad de Dios. Eso es una falla increíble, y vamos a ver cómo nos ha liberado Dios de ese poder. Y vamos a ir a Romanos capítulo 6 y vamos a leerlo cuidadosamente. Y vamos a ir analizando, que el Señor nos vaya hablando de este tipo de cosas. Muchos han dicho, no, es que yo estoy en la gracia de Dios. Jesús ya murió por mí, ya hizo todo, yo simplemente comamos y bebamos, que mañana moriremos, el cielo está listo. Yo soy salvo, siempre salvo, y Jesús ya hizo todo. Pero yo no encuentro eso en la Biblia. No encuentro que todo esté listo. Yo debo hacer mi parte.
Debo renunciar al pecado y empezar a caminar detrás del Señor. Y vamos entonces ahí a Romanos capítulo 6, desde el versículo 1, y vamos a ir leyendo. Y dice así. Vamos a ir todos llevando la lectura porque ahí es donde vamos a aprender, ¿cierto? ¿Quién le gusta leer la palabra? Ojalá no las leas solo el sábado que vienes o el domingo que ves. Que cada día tú empieces a leer esas letras que fueron escritas para salvar tu alma. Y dice, ¿qué concluiremos? Es más, si usted no sabe leer, porque a veces no sabemos leer. Yo antes no sabía leer. Parecía el chavo leyendo, ponía la coma donde no era. Y entendía otra cosa diferente. Pero empecé a practicar, empecé a incluso a escuchar. Hay audio Biblia también que te permite ir escuchando y siguiendo la lectura. Porque el 90% o el 100% de no entender la palabra es porque no sabemos leer, pero ahí lo dice. Y cuando lo leemos aquí, es que yo no había visto que eso decía. Sí, hay que practicar la lectura. Y dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? 2. Vamos a ir avanzando para que estés ahí. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto, ¿a quién? ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Alguien aquí que se haya bautizado? ¿Haya hecho la parte de sumergirse en... ¿Qué significa sumergirse en el agua? ¿Alguien que se haya bautizado? Morir. ¿A qué? A la vieja vida, a la vieja naturaleza, a las malas decisiones. Y dice, de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No podemos. Si morimos, yo no he visto un muerto pecando. ¿Usted lo ha visto? ¿Cierto que no? Entonces, si estamos muertos al pecado, tenemos que morir también al pecado. Porque dice, de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Siguiente. ¿Acaso no saben qué? Ustedes, o sea, cada uno de nosotros, que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. O sea que aquí deberíamos estar todos muertitos, muertitos al pecado, muertitos a las malas obras. Yo no he visto un borracho con una botella de aguardiente y menos tomándosela, ni haciendo nada porque está muerto. 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos ¿qué? Sepultados con él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Ese es el llamado que nos hacía. Y Pablo le hablaba a los romanos y le decía, mira, es necesario andar, caminar en una nueva vida, no seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, ir a buscar la fuente de la verdad para saber cuál es la conducta que de ahora en adelante en mi nueva vida, cuáles son los pasos que yo debo dar. ¿Estamos entendiendo? Debo buscar en la verdad cómo dar esos pasos y porque debemos andar en una nueva vida. 5. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda, dice, también estaremos unidos con él en su. O sea que para resucitar con Cristo hay que morir con él. ¿Y cómo se muere? Cuando esta carne la ponemos y la sacrificamos. Porque duele, ¿cierto que duele sacrificar la carne o no? ¿Cuántas veces nos duele dejar de hacer algo? Dejar de tener algún tipo de reacción, conducta, pensamiento. Porque duele, pero hay que crucificarla. Hay que andar con el clavo y los clavos y el martillo, crucificándola porque se levanta y quiere hacer lo que le da la gana. Pero debemos unirnos para poder tener esa resurrección. 6. Sabemos que nuestra vieja, ¿qué? Naturaleza
fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo, ¿qué? Ahora habíamos leído que quien peca es esclavo ¿de quién? Del pecado. Y dice que sabemos que nuestra vieja fue crucificada, la vieja naturaleza, con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Jesús venció al pecado y nos dio todo el poder para que tú y yo lo venzamos, pero necesitamos ir a la fuente, necesitamos ir a la verdad para poder que Él nos ayude con el Espíritu Santo a dar pasos ¿de qué? De obediencia. ¿Estamos ahí? Para que no siguiéramos siendo esclavos del pecado, pero seguimos siendo esclavos, seguimos encerrados, y lo grave es que no nos damos cuenta que estamos en la prisión. Eso es lo grave. No, lo grave no es que estés, es que no nos demos cuenta que estamos ahí, para poder que nos saque y nos extienda su mano. 7. Porque el que muere queda ¿qué? Liberado del pecado. El que muere en Cristo queda liberado del pecado. El que muere a la carne. Siguiente, 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también ¿qué? Viviremos con Él. Esa es la promesa de vida, morir con Él para también resucitar con Él. 9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver. O sea, yo no lo puedo volver a matar. Y muchas veces cuando no obedecemos, cuando seguimos en nuestro pecado, seguimos como volviéndolo a crucificar. Cuando Él murió una sola vez para perdonarnos y que lo sigamos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, 10, murió al pecado una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. 11. De la misma manera, también ustedes considérense. Nos tenemos que considerar ¿qué? Muertos al pecado. Cuando alguien te invite a pecar, dile, no, qué pena, pero es que yo estoy muerto. O te vas a ir todo vivo. Sí. O cuando tu misma mente te juegue a llevarte al pecado, recordemos que estamos muertos. ¿A quién? Al pecado. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 12. Por lo tanto, no permitan, ojo, ¿quién no debe permitir? Nosotros. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos. O sea, nosotros somos los que tenemos que estar monitoreando que el pecado no tome el control de mi cuerpo, de mi boca, de mis pensamientos, de mis pasos. Pero solo lo puedo hacer cuando me ocupo de mi relación con Dios. Cuando me ocupo de mi relación con el Espíritu Santo para que Él me dé las alarmas. ¿Sabes? Porque muchas veces nos descuidamos. Nos descuidamos de su voz, de su presencia, y terminamos. ¿Y dónde estamos? Ya viéndola embarrada. Porque nos descuidamos de estar en su presencia para que nos alerte, para que no permitamos que el pecado tome control de nuestro cuerpo. 13. No ofrezcan los miembros, ¿de dónde? ¿De quién? De su cuerpo el pecado. Si antes ofrecías tus miembros al pecado, ahora no los ofrezcas. Déjelos ahí en el ataúd, en la cajita. Dice, si no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia o de ofensa al Señor. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Algo que yo siempre he hablado en varias ocasiones es que si tú estuvieras condenado a muerte y te hacen un juicio y te dicen, te vas
vas a estar en la, no sé, silla, ¿cuál le da más miedo? ¿La silla eléctrica? ¿La inyección letal? De dar más susto la silla eléctrica, ¿cierto? Y a usted le dice, mira, estás condenado a la silla eléctrica porque has pecado y has hecho demasiada maldad. Y nos llevan a la silla eléctrica y te ponen el gorrito, te meten los pies en agua, ¿cierto? Para que coja bien bueno. Te ponen todos sus electrodos para ponerte 10.000 voltios. Y cuando dan la orden de ejecución para que bajen la cuchilla, un momentico. Yo voy a pagar por él. Y pagan tu condena y te liberan. ¿Qué sería lo mínimo que tú harías por esa persona que pagó por ti? Si pagó por ti, ahora tu vida le pertenece a esa persona. No sé si me hago entender o si lo recibes. Jesús nos vio en la punta o en la silla eléctrica a punto de ser condenados por nuestros pecados. Yo digo, un momento, yo di mi vida por él. Cuando tú entiendas que Dios dio la vida por ti y que tú debes tu conducta y tu vida a honrarlo a él, en ese momento nos daremos cuenta que le debemos todo. Pero muchas veces no nos damos cuenta de eso. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de a qué vino Jesús a morir por nosotros. Para que muriéramos al pecado como Él hizo, que sacrificó y colgó el pecado en la cruz. 14. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes si nosotros presentamos nuestros cuerpos para agradar ¿a quién? A Dios, porque Él es el dueño de mi vida, es el dueño, Él pagó por mí. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo ya no estamos bajo la ley. La ley nos condenaba, la ley nos llevaba a la muerte, pero ahora estamos bajo la gracia de Dios. Esa gracia que nos ha perdonado. Versículo 15. Dice el 15, entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley? Mire la pregunta que hace la palabra. Entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley? ¿Vamos a pecar? ¿Podemos? ¿Debemos? Dice, si no bajo la gracia, de ninguna manera. Y ahí es donde se cae toda la doctrina que han armado de el que peca es el cuerpo, no el alma, entonces yo ya estoy libre y salvo. Cuando somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo, es uno solo, es una unidad. 16. Y dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son qué? Esclavos de aquel a quien obedecen. O sea que si yo me dedico a obedecer a Dios, ¿me vuelvo esclavo de quién? De Dios, porque lo obedezco. Estoy a sus órdenes para hacer lo que Él quiere. Y dice entonces, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea el pecado que lleva ¿a dónde? O sea que si yo sigo esclavizado y obedeciendo al pecado, ¿cuál va a ser mi fin? La muerte eterna. Pero si me esclavizo a la obediencia que lleva a la justicia, puedo ser esclavo de los dos. Pero tú y yo decidimos a quién ser esclavos. Eso es solo una decisión entre tú y Dios. Y vas a permanecer o vamos a permanecer presos, esclavizados, hasta que tomemos esa conciencia de que estamos cautivos en pecados, en actitudes, en pensamientos. Pero como no vamos a la fuente, la verdad, seguimos pensando como nos enseñaron toda la vida nuestros padres, familiares, lo que aprendimos en el mundo. Es que todo el mundo lo hace, ¿cierto? 17. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido ¿de qué?
de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y mira, de cierta manera, yo sé que muchos vienen a la iglesia o hemos venido, llevan buen tiempo y en el fondo de su corazón quieren entregarle su vida a Dios, ¿cierto? Pero como no se desarrolla esa intimidad y esa relación con Él, no podemos conocer la verdad y nos demoramos cantidades. El proceso es más largo, pero Dios quiere que ese proceso se acelere, que ese proceso sea mejor cada día y más rápido. A veces decimos, ve, pero mira cómo cambió tal persona y lleva poquito en la iglesia. Y otros podríamos o podemos llevar muchos años y podemos seguir en las mismas. Porque depende de quien someta su corazón de verdad a la enseñanza. 18. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos ¿de qué? Debemos ser esclavos de hacer el bien. Esclavos de lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la esclavitud que debemos tener en este momento. 19. Hablo en términos humanos, dice, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ¿cuándo se hacía eso? Dice, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir ¿a quién? A la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Dios quiere que busquemos esa santidad, que sigamos caminando, procurándola. El 20 dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, mire cómo lo habla de bonito, en pasado, y así lo debemos pensar y guardar en nuestro corazón. Cuando nosotros ¿qué? Éramos, dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de Dios o del dominio de la justicia. 21. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Yo recuerdo en mis andanzas en pecado, y yo sé que usted también lo recuerda, no el mío, tal vez el suyo, pero ¿qué cosechamos de andar haciendo lo que no agradaba a Dios? ¿Cierto? ¿Cuánta vida gastamos? ¿Cuánta salud derrochamos? Aún dinero derrochado, vida, tristezas, amarguras, sirviendo simplemente, hace las cosas del mal. Pero dice que ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Jesús nos salva, nos rescata para que demos la vuelta y empecemos a caminar detrás de Él. Y que podamos escapar de esa esclavitud. 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen. ¿Qué hay que cosechar? La santidad que conduce. O sea que es necesario vivir en santidad y buscar la santidad para poder ¿qué? Hallar la vida eterna. Porque Jesús te perdonó, me perdonó y me muestra la verdad, siendo la verdad, para que lo busquemos, para que caminemos tras sus pasos, buscando cada día ser más santos, que es agradable a su voluntad, para finalmente poder conducirnos a la vida eterna. Y algo que yo una vez enseñaba y el Señor lo ponía en mi corazón, y era, a veces nos preocupamos solo por alcanzar a llegar al cielo, ¿cierto? Ay no, yo con tal de que llegue al cielo. Pero Dios quiere que nosotros luchemos por galardones en el cielo, por tesoros del cielo, por ser la mano derecha de Jesús, por venir cuando toque venir al milenio a gobernar con Jesús, y no seamos soldados rasos, sino que podamos ser capitanes, tal vez generales, no sé, al lado de Jesús, para reinar en el mundo. Eso depende de la ambición de cada uno, en ese buen sentido de ambicionar los tesoros de ¿dónde? Del cielo. 23, sí, es el final. Porque la paga ¿de qué? Del pecado es la muerte. Mientras que el regalo, ojo, regalo, no lo ganamos porque no lo compramos. Dice, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién?
en Cristo Jesús nuestro Señor. Mira, el pecado, dice, ¿han escuchado el dicho que dice, mal le paga el diablo a quien bien le sirve? Yo era un servidor número 10 de Satanás. Lo hacía, y lo malo lo hacía muy bien hecho, porque era hasta sagaz y supuestamente inteligente para hacer maldad, para, siendo casado, para poder tener y maquinar mi pecado. Y vamos a terminar con Juan 8:44. Pero quiero que tengas presente, y después de ese versículo volvemos a la frase inicial. Dice, ustedes, miren Jesús como le hablaba a los religiosos de la época, y nosotros podemos volvernos unos religiosos. Pero es que yo voy a la iglesia cada 8 días. No, encuentro que me anoto. Yo estoy en la academia, pero realmente hago lo que quiero. Y dice, ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. ¿No se mantiene en qué? En la verdad, no puede hacerlo. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces hoy que seas tú en este mensaje pudiendo, y vamos a la imagen inicial con la que empezamos, y que tú lo guardes en tu corazón y te permite llevar en oración y poder encontrar detrás de cuál reja estás. El odio, el resentimiento, dolores, tal vez algo que tú hagas para tratar de llenar un vacío que hay en tu corazón, que solo lo puede llenar Él. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que seguimos llenando con el mundo, con lo que piensen de mí, con lo que, cómo me veo, pero no con lo que le agrada al Señor? Yo te invito a que te pongas en pie, vamos a orar y que el Señor nos ministre en este tiempo. Cierra tus ojos allí. Y allí personalmente el Señor te ha hablado y ha hablado a tu corazón hoy. Y allí en tu mente, en tu corazón, que Jesús mismo, que el Espíritu Santo te muestre tal vez de cuál reja estás, detrás de cuál celda o de qué cadena sigues atado cuando Él ya te liberó. Cuando Él pagó el precio, rompió cadenas, pero aunque están rotas y cortadas, tú no quieres salir de esa jaula. Jesús está allí a la puerta extendiendo su mano y diciéndote: yo ya pagué por ti. Pero ahora nos queda rendirle nuestra vida y dejar de seguir actuando como nos parece, con los arrebatos, con las formas erróneas de actuar, sin ir a la fuente de la verdad. Es hora de que soltemos esas tristezas, esos odios, que perdones, que dejes ir aún aquellas personas que odias o que sientes resentimiento y que tal vez esas personas ni siquiera saben que te hicieron daño. Que tú puedas entregar a Jesús hoy toda carga, todo dolor, toda tristeza, cualquier trauma de tu infancia que hoy Él haya mostrado, y tú se lo pongas a Él, le digas: Señor, te lo entrego allí en la cruz, porque nadie ha padecido más que tú, y yo he creído que he sido el más pobrecito de este mundo, el más sufrido, cuando nada supera lo que tú viviste para perdonarme y para limpiarme de todo pecado. Te damos gracias, Señor, oh Dios. Sé tú ministrando, Padre, a cada corazón, Espíritu Santo. Sé tú hablando, sé tú convenciendo, Señor, de ir a la fuente, porque tu palabra nos lo expresa, de que si te conocemos a ti, que eres la verdad, y vamos buscando el camino de la
santificación, tú nos harás libres, Señor. Tú irás llenando cada vacío, sanando cada herida que nos irá permitiendo avanzar de tu mano, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Porque no queremos, dile, Señor, yo no quiero seguir siendo esclavo del pecado, esclavo del sistema, esclavo de Satanás, de mi carne. Yo quiero ser un esclavo de ti, Señor. Quiero obedecerte. Quiero abandonar toda maldad, Señor, abandonar todo engaño, abandonar, Señor, toda mala actitud en mi corazón, toda calumnia, toda envidia. Dile, Señor, permíteme dejar de estar preocupado solo de cómo me veo o de lo que los demás piensan de mí. Que solo me preocupe cómo me ves tú y qué piensas tú de mí, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por este privilegio de poder rendirte adoración, Dios. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.